¿Cómo anda, doctor? ¿Bien? Muy bien, muy que bien. tengamos una linda semana. El tema que ha traído, un tema muy interesante y de muchísima actualidad. Lo elegí, ¿eh? El COVID puede afectar hasta la libido o libido. ¿Cómo se dice? La libido. La libido. Sí, sí. ¿Puede afectarlo el COVID? Así es. Mire, hay un estudio muy interesante que se hace en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, entre enero del 2020 y abril del 2021. ¿Qué hicieron? Reclutaron casi 2,5 millones de personas. ¿Enero antes de la pandemia? Desde el 20, desde el enero del 20 a abril del 21. Bien. Reclutaron prácticamente 2,5 millones de personas, un poco menos de 2 millones, de las cuales casi 500,000 habían pasado por COVID. Y el otro, casi 2 millones de personas no habían tenido COVID. En edades parecidas, en trabajos parecidos, etcétera, etcétera. ¿Qué se vio? Que en estas casi 500,000 personas que habían tenido COVID, se hablaba de la persistencia del COVID después de las 12 semanas. Después de los 3 meses había persistencia del COVID y de más, algunos dicen 62 y algunos hablan hasta de 200 síntomas. Pero este estudio habla de 62 síntomas que se mantenían después de las 12 semanas de haber padecido el COVID. Son innumerables los síntomas. Astenia, ojo rojo, náuseas, vómitos, diarrea, decaimiento, fatiga, lo que se le ocurra, aumentos en las menstruaciones, digamos, pocos deseos de disfrutar. Otra de las cosas que se les preguntaban era cómo se sentía, y dice, yo no me he vuelto a recuperar, inclusive después de los 3 meses, hasta 6 meses, 1 año, yo no me he vuelto a sentir como estaba antes. No me he vuelto a sentir como estaba antes. Pero hay 2 o 3 síntomas que llamaron poderosamente la atención. Uno es la caída del cabello. Entonces, caída del cabello en estos pacientes con COVID persistente o long COVID, como dicen los norteamericanos, claro. Caída del cabello. Y por otro lado, alteraciones de la libido. En los varones con disfunciones sexuales, con dificultades para la erección y fundamentalmente dificultades en el eyaculado. O sea, alteraciones en el eyaculado, dificultades para eyacular, no poder eyacular, un proceso que se llama eyaculación retrógrada, que es, en vez de que el eyaculado salga al exterior para la uretra, va para la vejiga. Entonces, todas estas cosas entraron a llamar mucho la atención. Y en las mujeres también disfunciones sexuales, con pérdida, digamos, deseo sexual hipoactivo, etcétera, etcétera. Todas cosas que cuando uno comparaba ese enorme grupo de control, que era de casi 2 millones de personas que no habían padecido el COVID, con las 500,000 que habían padecido el COVID, era alevosa la diferencia que había en cuanto a la referencia de todos estos síntomas, estos 62 síntomas, de los cuales, de lo que más preocupaba, vuelvo a insistir, es la libido. A mí me interesó esto, ¿para qué? Porque uno tiene pacientes que han tenido COVID o vienen a referirte síntomas, diferentes síntomas, y cuando uno le pregunta si ha tenido COVID, uno se queda más tranquilo. Como médicos nos quedamos más tranquilos y tratamos de tranquilizarlo al paciente. ¿Por qué? Porque esto no es nada más que la continuidad de una enfermedad. No es una enfermedad nueva, porque vienen con el temor de que están con un problema nuevo que no saben cómo se va a solucionar. ¿Pero no se convierte en una enfermedad en sí misma? No, digamos, lo que se ha visto que algunas personas después de los 4, 5, 6 meses se han recuperado, otras ha pasado más tiempo y algunas todavía están con el problema. Creo que es motivo de consulta, pero sin miedo, sin temores, porque no es una nueva enfermedad, sino que es este virus que ataca a todos los sistemas y por lo tanto produce tanto tiempo. Problemas de audición, zumbido en los oídos, disminución de la audición, disminución de la vista. O sea, es enorme la lista de síntomas. De complicaciones que trajo. De complicaciones o efectos secundarios que ha traído el COVID. Y cuando uno se fija también en este estudio y entra a buscar algunos detalles en quiénes han sido más afectados. Las mujeres tienen mayor cantidad de síntomas post-COVID o COVID persistente. Los obesos, los fumadores,
algunas etnias, la raza negra tiene mayor cantidad de complicaciones y también se ha visto que los sectores económicamente más desfavorecidos presentan mayor cantidad de todos estos síntomas. Por lo tanto, cuando uno ha tenido COVID, inclusive quienes con COVID muy leve, con COVID prácticamente asintomáticos, están presentando estos síntomas. Bien. Son mayores sin ninguna duda en aquellos que tuvieron internación y que tuvieron también tratamiento con oxígeno, que necesitaron de asistencia respiratoria. Pero lo que yo quiero decir es, esto existe, no es una enfermedad nueva, tiene que ver con el COVID y es motivo de que consulten porque hay cosas para ayudar a las personas que están pasando por esto. La pregunta que se me ocurre, Enrique, es, no es tan original, pero te la hago porque seguramente lo piensa la gente. ¿La solución por dónde viene? ¿Por un tratamiento desde lo físico o especialmente desde lo psicológico? Viene por los dos lados, viene por los dos lados. ¿Por qué? Porque también el encierro, todas estas situaciones en algunas personas las ha afectado mucho más. Entonces por ejemplo, con el tema de la libido, ¿no es cierto? Las alteraciones desde el punto de vista de la libido. Cuando aquella persona que se ha pasado prácticamente 2 años encerrada puede tener este trastorno. Lo que sí es seguro que las personas que pasaron por COVID han presentado más esto que las que no pasaron por COVID teniendo el mismo encierro. Claro. O sea que aquella que zafó del COVID no ha tenido el porcentaje tan grande de alteraciones de la libido como las personas que sí han padecido el COVID. Tiene que ver con la asimilación de cada organismo, ¿no? Y es claro. ¿Cómo ha receptado cada organismo el flagelo del virus? Del coronavirus? Exactamente. Por lo tanto, esto hay que conversarlo porque lo peor que puede pasar es que quien esté transitando por esta situación no diga nada, no cuente, se lo guarde y hay menos posibilidades de solucionarlo de esa manera. Lo importante es ir al médico. Exactamente. Gracias, Enrique. No, al contrario. Disfrute de una linda semana. Esta semanita estamos bien. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles.